Hola, hoy vengo a hablarles sobre el curioso caso sobre la Polinesia francesa, su poblamiento y más. Empezando porque es una colectividad de ultramar francesa localizada en Oceanía al sur del Océano Pacífico. Está compuesta por 118 islas y atolones de los cuales 67 están habitados. La isla Tahití, en el archipiélago de las Islas de la Sociedad, es la más famosa y poblada de las islas, con Papeete, la capital. Su idioma oficial es el francés. En cuanto a su historia tenemos que el poblamiento de esta se dio hace 5.000 años. La hipótesis generalmente aceptada en la actualidad es que la Polinesia fue poblada desde el sudeste asiático. Los habitantes de la costa del sur de la actual China, hablantes de lenguas formosanas, cultivadores de mijo y arroz, empezaron a cruzar el estrecho para instalarse en la isla de Taiwán. Alrededor del segundo milenio antes de Cristo se produjeron migraciones desde Taiwán a Filipinas. Pronto comenzaron otras migraciones desde Filipinas a Celebes y Timor y desde ahí a las demás islas del archipiélago indonesio, llevando consigo su lengua. Hacia el siglo XV a.C., otro movimiento se dirigió desde las Filipinas a Nueva Guinea y más allá a las islas del Pacífico. Los austronesios fueron probablemente los primeros navegantes de la historia de la humanidad. Las primeras islas a las que se llegó fueron probablemente las Islas Marquesas en el primer siglo, y luego las Islas de la Sociedad alrededor del año 300. Desde esta base, los polinesios se habrían extendido a la isla de Pascua, a Hawái y a Nueva Zelanda. En cuanto a la colonización francesa tenemos que los grupos de islas que componen la Polinesia francesa no estaban oficialmente unidos hasta el establecimiento del protectorado francés en 1889. Las primeras de estas islas que fueron habitadas por aborígenes polinesios fueron las Islas Marquesas en el año 300 de nuestra era y el archipiélago de la Sociedad en el año 800. Los polinesios fueron organizados en cacicazgos dispersos. Los contactos con europeos comenzaron en 1521 cuando el explorador portugués Fernando de Magallanes al servicio de España avista Puca Puca en el archipiélago de Tuamotu. En 1595 el español Álvaro de Mendaña descubre y bautiza el archipiélago de las Marquesas. El portugués Pedro Fernández de Quirós arribará a las Tuamotu en 1605. El neerlandés Jacob Roggeveen se encontró con Bora Bora en las Islas de la Sociedad en 1722. Y el explorador británico Samuel Wallis visitó Tahití en 1767. El explorador francés Louis Antoine de Bougainville visitó Tahití en 1768, mientras que el explorador británico James Cook la visitó en 1769. Las misiones cristianas comenzaron con los sacerdotes españoles que se quedaron en Tahití a partir de 1772 hasta 1775. Los cristianos protestantes de la Sociedad Misionera de Londres se establecieron definitivamente en la Polinesia en 1797. El rey Pomarei de Tahití se vio obligado a huir a Moorea en 1803. Él y sus súbditos se convirtieron al protestantismo en 1812. Los misioneros católicos franceses llegaron a Tahití en 1834. Su expulsión en 1836 causó que Francia enviara un buque de guerra en 1838. En 1842, Tahití y Tawata fueron declaradas un protectorado francés, para permitir que los misioneros católicos trabajaran sin ser molestados. La capital de la localidad fue fundada en 1843. En 1880, Francia se anexionó Tahití, cambiando su estatus de un protectorado al de una colonia. En la década de 1880, Francia reclamó el archipiélago de Tuamotu, que perteneció a la dinastía Pomaré, sin anexarlo formalmente. Tras haber declarado un protectorado sobre Tuamotu en 1842, los franceses consideraron todas las islas marquesas como francesas. En 1885, Francia nombró un gobernador y estableció un consejo general, dándole una adecuada administración de colonia. Las islas de Rurutu y Rimatara estuvieron bajo presión para estar bajo protección británica en 1888 sin éxito, por lo que en 1889 fueron anexadas por Francia. Los sellos de correos emitidos originalmente en la colonia datan de 1892. A partir del siglo XX. En 1914, Papeete fue bombardeada por dos cruceros navales del Imperio Alemán que pretendían apoderarse de las reservas de carbón. Este último fue incendiado mientras los cañones navales, instalados en tierra, disparaban contra los barcos alemanes. En represalia, bombardearon la ciudad y luego se retiraron. Un barco alemán apresado unos días antes fue hundido en el puerto, así como una cañonera francesa. En 1918-1919, el territorio se vio afectado por la epidemia mundial llamada entonces gripe española. En 1932 se restableció el Consejo Privado y el Consejo Administrativo fue sustituido por un consejo denominado Delegaciones Económicas y Financieras. Estas instituciones funcionaron hasta 1945. Las delegaciones económicas y financieras estuvieron compuestas por 6 miembros de oficio y 7 miembros elegidos.
En 1940 el gobierno de la Polinesia Francesa reconoce las fuerzas de la Francia Libre y muchos polinesios sirven en la Segunda Guerra Mundial. El Gabinete Imperial Konoe, en Japón, incluyó el 16 de septiembre de 1940 la Polinesia Francesa entre los muchos territorios que se convertirían en las posesiones japonesas en el mundo de la posguerra. Aunque en el curso de la guerra en el Pacífico los japoneses no fueron capaces de lanzar una invasión real de las islas francesas. En 1946, a los polinesios se les concedió la ciudadanía francesa y las islas se convirtieron en un territorio de ultramar, cuyo nombre fue cambiado en 1957 a Polinesia Francesa. En septiembre de 1995, la política nuclear de Francia suscitó protestas generalizadas por la reanudación de los ensayos nucleares en el atolón de Fangataufa, después de una paralización de 3 años. La última prueba fue el 27 de enero de 1996. El 29 de enero de 1996, Francia anunció que se unía al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos, y suspendió los ensayos con las armas nucleares en el área A. Entre los años 1990 y 2000, la vida política se estructuró en torno a dos partidos, Tabini Uiratira, Oscar Temaru, Itoera Uiratira, Gaston Flosse. En 2004, varios movimientos se agrupan alrededor de la Tabini y dan forma a la UPLD. En 2008, la UPLD y Uiratira Taoera celebran un acuerdo de coalición y se forma la UDSP. Desde 2013, la Polinesia Francesa forma parte de la lista de las Naciones Unidas de Territorios No Autónomos. Suscríbete si quieres ver más.